Así que invito a la congregación a ir a Romanos capítulo 14 y vamos a leer del versículo 7 al 12. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, y ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Oremos. Padre, rogamos por tu gracia, por tu misericordia, para hacernos comprender ese texto, Señor. Sabemos, Padre, que si no eres tú edificando la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si no eres tú, Señor, guardando la ciudad, en vano están velando los guardias. Y si no eres tú, Señor, hablando con nosotros, en vano estamos aquí reunidos. Por eso pedimos que tú puedas abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender la hermosura de tu palabra, la hermosura del Evangelio, Señor, y que por medio de eso podamos glorificarte a ti. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo estuve investigando algunas cosas esta semana, la semana pasada también, y yo me puse, mirando unos videos, me estaba pensando sobre las enfermedades que son autoinmunes. No sé si alguien nunca escuchó sobre una enfermedad autoinmune, pero, me atrevo a hablar eso delante de tanta gente que está estudiando medicina y de tantos médicos, me pongo en una situación de riesgo. Pero la enfermedad autoinmune, y no soy yo, Google está diciendo, son un grupo de trastornos en los cuales el sistema inmunológico del cuerpo ataca por error a sus propios tejidos y órganos, ¿no? Catalogados hay más de 80 enfermedades autoinmunes, algunas que conocemos bastante como artritis reumatoide, esclerosis múltiple, tiroiditis de Hashimoto, diabetes tipo 1 y una que me sorprendió, que es la enfermedad celíaca, que también es una enfermedad autoinmune, donde el cuerpo tiene una reacción inmunológica al gluten y daña el propio intestino delgado. Yo no sabía esta información y me pareció bastante interesante. En otras palabras, el sistema inmunológico, que debería existir para proteger al cuerpo de invasores reales como bacterias y virus, empiezan a atacar células que son sanas, causando demasiado dolor y mucha incomodidad en todo eso, ¿no? Algunas incluso pueden llevar, si no bien tratadas, pueden llevar a la muerte, ¿no? Y hasta la fecha no hay una medicina que pueda sanar una enfermedad autoinmune. Hay sí cuidados que uno puede tener para menguar un poco lo que se siente, pero no hay ninguna medicina que pueda solucionar esto. ¿Y por qué yo hablo sobre eso? Porque Pablo, entre los capítulos 14 y 15, está tratando un tipo de enfermedad autoinmune dentro de la iglesia que también es conocido como el cuerpo de Cristo, ¿no? Y la razón es que aquellos que están dentro del cuerpo, que deberían estar ahí para amar, para proteger en contra invasores, contra falsos maestros, contra herejías, contra falsas enseñanzas, empiezan a atacarse entre sí y empiezan a atacar miembros que son sanos, pero empiezan a atacarse simplemente porque tienen una opinión distinta en algunos temas que no son de riesgo para la fe. La iglesia de Roma estaba dividida entre dos grupos, como nosotros escuchamos la semana pasada. Unos eran
algunos judíos que se convirtieron y seguían guardando las dietas del sistema judío del Antiguo Testamento y guardando algunas fiestas, y estos eran los llamados débiles, ¿no? Y ellos miraban a aquellos que no guardaban las fiestas y decían, no, estos son liberales, porque está aquí y ellos no quieren cumplir, son liberales. Mientras existía el otro grupo que comprendía que estas leyes habían sido cumplidas en Cristo y que ya no necesitaban estar ahí, ¿no? Tenían la libertad de no hacer esto, y estos eran los llamados fuertes. Y quizás miraban a los débiles y decían que estos eran legalistas, porque quedaban aferrados a alguna cosa. Entonces, a un lado, uno llamando el otro de liberal, el otro llamando de legalista, y bueno, una división. Ojalá eso fuera algo que pasara solamente en Roma, ¿no? Pero eso es algo que pasa constantemente dentro de la iglesia. La gran pregunta es, ¿será que hay una medicina para esto? Aunque la enfermedad autoinmune no ha encontrado medicina, para el cuerpo de Cristo sí hay una medicina. Y el ruego de Pablo, si nosotros vamos al versículo 1, él comienza hablando que nosotros debemos recibir al débil en la fe. Entonces, reciban unos a otros, acepten unos a otros, que ustedes se amen unos a otros, como dijo Romanos 13, cumplan la ley del amor. Y ahí, entonces, en teoría, estaremos 100%, no vamos a tener división. La gran pregunta es, ¿quién puede hacer eso en la práctica? Yo no puedo. Y bueno, no sé si alguien puede decir, sí, yo puedo amar como la palabra dice que yo tengo que amar. Sí, yo puedo recibir como Pablo está hablando que tienen que recibir. Por eso Pablo no simplemente dice reciba al débil en la fe, sino que él nos da la razón y la motivación por la cual nosotros debemos hacer. Pablo no simplemente nos entrega una serie de reglas. La vida cristiana no es una serie de reglas que nosotros tenemos que cumplir para ser cristianos. Pablo va a trasladar nuestros ojos a Cristo, como nosotros estuvimos cantando en la canción, para la obra del Evangelio. Y entonces, cuando Pablo expone el Evangelio, nosotros vamos a encontrar la fuerza, nosotros vamos a encontrar el poder y el amor y la motivación para poder recibir unos a otros. Y hoy estuvimos hablando un poco en la escuela dominical sobre eso. A veces nosotros vivimos una vida un poco aparte del Evangelio, ¿no? Como si el Evangelio fuera un mensaje para el momento de nuestra salvación, para el momento en que nosotros creímos en Cristo, pero que ahora lo que nosotros necesitamos es cumplir, obedecer, y usamos del Evangelio solamente cuando queremos hablar para otra persona que no conoce el Evangelio. Pero en nuestra vida mismo, el Evangelio estuvo en el pasado, pero en el presente no pensamos mucho, solo queremos cumplir y queremos hacer. Nuestro objetivo hoy no es dar reglas o tips para que la iglesia tenga unidad, sino que podamos comprender que la verdadera medicina está en volver a lo que es esencial. Si la división estaba en cosas no esenciales, la verdadera medicina está en volver a lo que es esencial. Yo estaba leyendo un libro y el autor decía, el Evangelio no es un hotel por el cual pasamos, sino un hogar en el cual debemos vivir. No solo una entrada a la vida cristiana, sino también el camino de la vida cristiana. No son los cables eléctricos que conectan la vida cristiana, sino el motor que mantiene la vida cristiana en funcionamiento. La solución para el problema de Roma, la solución para mi problema, la solución para el problema de la iglesia está en mirar a Cristo. Está en encontrar en el Evangelio la verdadera medicina y por medio de reconocer ese amor, reconocer cómo Dios va a cambiar nuestra conducta, cómo Dios nos va a guiar a obedecer. El Evangelio es la verdadera medicina y vamos a hablar eso en 2 puntos, no más. El primero, Pablo va a estar hablando sobre Cristo como el verdadero Señor de nuestra vida. Y el segundo punto, Pablo va a hablar de Cristo como el único juez de nuestra vida. Y entonces podemos avanzar para el primer punto, que está entre el versículo 7 y el versículo 9. ¿Todos están con la Biblia ahí? Bueno, entonces ya expliqué un poco sobre cómo era el contexto de Roma, cómo
Ahí estaban un grupo dividido con el otro. Y tenemos que volver un poco en el versículo 6 para poder comprender lo que Pablo quiere decir de los versículos 7 al 9. El versículo 6 dice que el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. De alguna manera Pablo está hablando que hay dos grupos que están haciendo cosas opuestas, pero ambas las cosas están bien, de alguna manera, porque ellos están haciendo para el Señor. Y los versículos del 7 al 9, Pablo va a mostrar cómo estas cosas que parecen opuestas se conectan en el Evangelio y se conectan en el señorío de Cristo. Y justamente él comienza con el versículo 7 diciendo que porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Cuando Pablo está hablando, ninguno de nosotros, está hablando de nosotros como cristianos. Y entonces ya nos da la primera comprensión que un cristiano no vive para sí mismo, ¿no? Que un cristiano no vive para agradar a sí mismo. Un cristiano vive y se dedica a agradar a otro, ¿no? La vida del creyente no es un fin en sí misma. Y Pablo sigue hablando, versículo 8. ¿A quién? O sea, ¿para quién entonces nosotros vivimos? Él dice, pues, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Hasta ahí, vamos solo hasta esa primera parte. Aquí lo que Pablo está hablando es que el fin para el cual el creyente está y existe es agradar a Dios. No solamente en los domingos, no solamente con un grupo de personas, de amigos que tenemos, que son creyentes, no solamente intentamos agradar al Señor cuando estamos dentro de un edificio juntos, sino que la vida completa, en el comer o en el no comer, en el guardar un día o en el no guardar un día. En absolutamente todo lo que nosotros hacemos, nosotros debemos hacer para agradar a Dios, ¿no? Nosotros tenemos, de los muchachos, tenemos un grupo de WhatsApp de fútbol y el nombre es Fútbol para la Gloria de Dios. Porque todo lo que nosotros tenemos que hacer es para la gloria de Dios. Ahora, si uno va a jugar y no es para la gloria de Dios, yo no sé, pero la intención es esta, ¿no? La vida de un cristiano solo está debidamente ordenada cuando apunta a la voluntad divina como el objetivo máximo. Y obviamente, no es simplemente que uno diga, no, yo creo que Dios se agrada de esto. Tenemos una responsabilidad de buscar en la Escritura lo que es del agrado del Señor, lo que el Señor quiere, cómo el Señor desea que nosotros podamos vivir, ¿no? No solamente, el texto dice, no solamente en la vida, sino también en la muerte. La muerte del creyente también tiene que ser para la gloria de Dios. Hasta aquí, para los que son creyentes, ninguna novedad. Creo que ya hemos escuchado muchas prédicas que hablan sobre tenemos que obedecer. Gente, vivan para la gloria de Dios. Gente, hagan eso. Pero el gran punto es que nosotros no podemos hacer. O sea, ¿cómo puedo hacer eso? Y Pablo justamente nos da un consejo aún mejor. Él nos va hablando y explicando cómo nosotros podemos hacer eso. Y él dice en el versículo 8, la secuencia, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y aquí Pablo nos da una razón para vivir y para morir por el Señor. Y la razón es que nosotros pertenecemos al Señor. No solamente que el Señor es nuestro dueño, sino que por el otro lado nosotros somos propiedad del Señor y no pertenecemos a nosotros mismos. El Señor tiene el control de nuestra vida y de nuestra muerte. Es decir, estamos seguros en el Señor. Del Señor somos y por ser del Señor yo vivo para agradarle, porque yo sé que yo estoy seguro en mi vida o en mi muerte. Cuando, por ejemplo, Pablo aconseja a Timoteo para que él participe de los sufrimientos como un buen soldado de Cristo. Pablo está hablando, Timoteo, viva, dedica tu vida porque tú eres un soldado de Cristo. Cristo es tu Señor. Entonces tú puedes vivir esta vida porque Él es tu Señor. O entonces,
cuando Esteban, siendo apedreado, mira al cielo y dice, Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban sabía que en su muerte, Cristo era su dueño también. No solamente en vivir, sino también en el morir. O entonces el hermoso pasaje de Romanos 8 que la gran mayoría conoce, que dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué nada puede separar? Porque nosotros somos del Señor. ¿Quiere una razón mejor para poder entregar su vida y entregar su muerte que no esta? Nosotros somos del Señor. Comprender que yo soy del Señor en vida y muerte me va a llevar a vivir para el Señor en la vida y en la muerte. Y también muestra que aquellos que comen o aquellos que no comen, guardan días o no guardan días, están haciendo eso porque reconocen que son del Señor. Y entonces el Evangelio nos va moldeando nuestra mentalidad y Pablo concluye este punto con el versículo 9, donde él dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Mientras yo leía, yo pensaba, ¿cómo este versículo resume el Evangelio? ¿Cuántas veces ya preguntamos, ¿por qué Cristo murió? ¿Será que nosotros sabemos contestar esta pregunta? ¿Por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo tuvo que morir? ¿Por qué Dios no simplemente perdonó nuestros pecados? ¿Por qué Cristo vino y Cristo murió? Y Pablo dice que Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para comprar para sí la vida de aquellos que Él llama de suyos, para ser su Señor. Y no solamente eso, sino que para ser amigo también de todos nosotros. Ahora lo que nos tiene que hacer comprender es comprar de qué. ¿De qué el Señor nos compró? Nosotros estuvimos leyendo Efesios 2 y Él dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Decía que nosotros seguíamos la corriente del mundo haciendo la voluntad de la carne. Acuérdense que Pablo comenzó el versículo 7 hablando que ninguno de nosotros vive para sí mismo. Pero en el pasado sí vivíamos para nosotros mismos. Y él decía que vivimos en la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos hijos de ira. Lo mismo que todos los otros. Pecadores, apartados de Dios, ofensores de la ley. Y algo muy importante, imposibilitados de hacer la voluntad de Dios. Imposibilitados de hacer la voluntad de Dios. Porque todos nosotros pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Todos nosotros estamos muertos. Estamos esclavos de nuestros propios deseos. Estamos esclavos de nuestras propias opiniones, esclavos de la opinión ajena, intentando vivir de alguna manera para compensar una existencia. Y imposibilitados de hacer la voluntad de Dios. No podríamos hacer lo que agrada a Dios. Para mí, lo más hermoso del texto de Efesios es que él dice, ustedes eran todo esto, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el cual nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hay un texto de 2 Corintios que nos ayuda a comprender eso también. Pablo está hablando a los creyentes y él dice sobre el sacrificio de Cristo. Y él dice, y por todos los creyentes murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Lo que Pablo nos quiere decir aquí, como un resumen, es que cuando nosotros miramos la obra de Cristo, cuando nosotros miramos el Evangelio y nosotros reconocemos que Cristo murió y resucitó para comprarnos, murió y resucitó para reconciliarnos, no solamente entre nosotros, sino reconciliarnos con Dios, nos dio vida eterna,
nos dio una familia, nos sacó de la esclavitud del pecado y nos dio la capacidad de ahora agradar a Dios. Hay un comentarista que dice que por su muerte y resurrección, por lo tanto, Cristo nos ha capacitado para servir a la gloria de su nombre, tanto en la muerte cuanto en la vida. Y cuando nosotros vemos el Evangelio, nosotros entonces miramos a aquel hermano que no come, pero no come para dar gloria a Dios. Nosotros reconocemos que lo que él está haciendo es lo que Cristo murió para que él haga. Él está buscando cumplir la voluntad de Dios en un tema que la Escritura no está clara cómo él debe hacer, sino que deja a su conciencia cómo debe hacer. Cristo murió para esto. Por eso Pablo no simplemente nos da una regla, reciban, acepten, sino que Cristo murió para que tu hermano pueda hacer eso y agradar a Dios. Así como aquel que no hace eso, sino que cree que por medio del comer la carne también puede dar gloria a Dios, para que él también haga esto. Todo eso en cosas que la Escritura no es clara, obvio. Nadie va a llegar y decir, no, yo quiero agradar a Dios mirando pornografía. Tú no puedes hacer eso, porque la Escritura deja claro que eso no puede existir. Pero en estas cosas que no están claramente expuestas, y hay algo que dice, no se puede comer carne, o sí se puede comer carne, para o no la gloria de Dios, nosotros tenemos esta libertad, ¿no? Siempre recordando que estamos hablando de cosas de conciencia, ¿no? Yo ya vi gente peleando porque decían la mejor hora para orar, y que el otro estaba equivocado en orar en este horario porque este horario no era bueno. Que lo ideal es orar de madrugada porque la fila es menor. Entonces el Señor te escucha más rápido cuando está orando de madrugada porque nadie va a estar ahí, ¿no? También ya escuché y ya vi videos y en serio, o sea, hermanos que realmente empiezan a juzgar y a menospreciar. Un video de una persona hablando cómo el rock es algo del diablo y que aquellos que escuchan no están agradando a Dios. O sea, es aquí que Pablo quiere hablar con nosotros. O sea, está todo bien que tengamos opiniones distintas en temas distintos. El problema está cuando nosotros empezamos a juzgar, cuando empezamos a menospreciar, cuando decimos que aquel no está agradando a Dios porque no hace como yo lo hago, en algo que la Escritura no deja claro cómo se debe hacer. Otros que dicen que pintar el pelo es pecado, ¿no? Vemos una persona con el pelo, o sea, en los tiempos ahora recientes se puso muy común los hombres poniendo el pelo todo blanco, no esperando que el tiempo haga esto, sino que adelantando las cosas. Y yo sé que muchos pueden haber juzgado esta situación. No, pero esto no agrada a Dios. Muéstrame dónde dice en la Escritura que no se puede pintar el pelo porque eso no agrada a Dios. Entonces, comprender el Evangelio, nos falta el Evangelio, porque cuando comprendemos que el Señor murió y resucitó para que podamos vivir, para agradar a Dios, estas cosas se pasan. Y aquí yo abro un paréntesis. ¿Quién aquí tiene más de 2 o 3 años en la fe? La gran mayoría. ¿Sabe quién comprende muy bien el tema de vivir y morir para agradar a Dios? Nuevos convertidos. No sé si ustedes ya se toparon, un día fueron, pero ya se toparon con un nuevo convertido. Todo es Dios. Tú no puedes hablar nada, todo es Dios. Quiere agradar a Dios, quiere todo eso, quiero todo eso. Y nosotros miramos y decimos, no, ya viví eso. Con el tiempo va a pasar. Como si nuestra frieza espiritual fuera una señal de madurez. Porque los nuevos convertidos en general actúan así porque esta verdad de que Cristo murió y resucitó por Él y que ahora es su Señor está fresca en el corazón. Y Él quiere vivir para agradar a Dios. Todo lo que Él quiere hacer, ¿dónde la Escritura dice? ¿Cómo yo tengo que hacer? No porque Él está intentando encontrar una aprobación, sino porque sabe que ya fue aprobado. Porque sabe que el Señor ya le salvó, que el Señor resucitó por Él. Entonces, vivir para agradar a Dios no es algo de nuevo convertido.
es algo de convertido. Nosotros constantemente necesitamos volver a esta verdad, porque dejamos el Evangelio ahí atrás, dejamos el Evangelio en el momento que nosotros aceptamos al Señor. Y recuerde este momento, cómo deseábamos vivir para la gloria de Dios, porque la verdad del Evangelio estaba fresca en nuestro corazón. Pero la Escritura sigue manteniendo esta verdad fresca y necesitamos volver a ella. Cierra paréntesis en lo que yo quería decir. Entonces, cuando nosotros comprendemos la verdad del Evangelio, nosotros percibimos que el Evangelio no es solamente la puerta de entrada, como yo leía al comienzo, sino que el Evangelio también es el living, es la casa completa de nuestra vida cristiana. El Evangelio es la verdadera medicina y es por eso que nosotros siempre debemos, primero, mirar el Evangelio y después mirar a nuestros hermanos. Por eso Pablo no simplemente dice, reciba su hermano, sino que en el versículo 3, al final, él dice, porque Dios le ha recibido. La manera como nosotros actuamos unos con otros no es simplemente intentando cumplir reglas, sino que a la luz de la verdad del Evangelio, de quién es Cristo, nosotros podemos mirar unos a otros y entonces recibir. Y quizás alguno puede pensar que ha sido muy duro, quizás con algún hermano, que estaba intentando hacer algo para agradar a Dios, pero porque no estaba haciendo como tú querías o como tú creías que era correcto, fuiste duro con él. El Evangelio también nos muestra que hay perdón y que nosotros debemos ir y pedir perdón a este hermano, ¿no? Después del mensaje será un excelente momento para que pueda decir, mi hermano, quizás yo fui muy duro contigo. Yo creo que tú realmente estabas deseando glorificar a Dios y la Escritura no era clara en ese tema y yo fui muy duro. Entonces ya tenemos una cosa para hacer después del mensaje. Pero esperemos el segundo punto porque quizá hay más cosas para pedir perdón, ¿no? Y Pablo va a presentar una dosis más de la medicina y en nuestro segundo punto y último, donde Pablo va a hablar de Cristo como el verdadero juez. Así que conectando los puntos, el hermano no comía para agradar a Dios y yo que comía carne estaba menospreciando al hermano. O el hermano, yo no comía carne y estaba juzgando al hermano que comía, pero ahora yo comprendo que mi hermano está haciendo eso para agradar a Dios, porque Cristo murió para que Él pueda hacer eso. Y en este momento, mi juicio, mi menosprecio, parece algo ridículo, parece tonto lo que yo estoy haciendo. Y es por eso que Pablo comienza estos versículos del 10 al 12 con una pregunta. Si Cristo hizo todo eso, ¿por qué juzga a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecia a tu hermano? En otras palabras, eso que hablamos, si Cristo murió, resucitó, volvió a vivir, para que tu hermano ahora pueda agradar a Dios en cosas que antes no podía agradar a Dios, pero que ahora sí puede. ¿Por qué tú estás juzgando? ¿Por qué tú estás menospreciando y haciendo algo que el Señor no te pidió para hacer? Y Pablo continúa, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Uno podría pensar entonces, bueno, entonces yo no puedo juzgar nada. Me quedo callado y no hablo nada. Así me presento al Señor, no juzgué a nadie, Señor. Pero hay cosas que la Escritura dice que nosotros debemos defender, que nosotros debemos, por así decirlo, juzgar y acercarnos a nuestro hermano y decir que las cosas no son así, ¿no? Aquí estamos hablando sobre cosas que no son esenciales, ¿no? Pablo no está hablando que nosotros ya no podemos reprender a un hermano o ya no podemos exhortar a algún hermano. La palabra es muy clara que si un hermano peca, ¿cuál es nuestra acción? Debemos ir a hablar con el hermano. Uno no puede decir, pecó. No, pero pecó intentando agradar a Dios. No. Si él pecó, yo me acerco a él y con amor y mansedumbre yo explico, mi hermano, Cristo no murió para eso. Cristo no murió para que tú puedas seguir viviendo la vida que tú estabas viviendo antes. Mira a Cristo y cambia. Por ejemplo, un versículo de Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales,
deben restaurarlo con una actitud humilde. Y Gálatas es un excelente ejemplo, porque quien lee Gálatas ve que en Gálatas existía un problema de comida y de guardar días. Parece lo mismo que pasa en Romanos, pero Pablo en Gálatas usa palabras como ustedes son necios, ustedes son tontos, insensatos. ¿Por qué Pablo usa esa diferencia hablando parece del mismo tema? Porque en Gálatas ellos estaban atacando algo que era esencial. En Gálatas ellos no estaban simplemente intentando comer o no comer para agradar a Dios, sino que estaban hablando que el comer o el beber era parte de la salvación que ellos podrían tener en Cristo. Y ahí Pablo dice, eso no, eso es esencial. Si alguien predica un evangelio distinto del evangelio que yo prediqué a ustedes, sé anatema. Entonces Pablo no está hablando que no tenemos que juzgar, pero tenemos que concentrarnos en lo que es esencial. Y uno va a preguntar, ¿pero qué es algo esencial? Porque es muy fácil simplemente decir eso. Pero podemos pensar en temas esenciales como por ejemplo los credos de la iglesia que combatieron las primeras herejías que existían en la iglesia. El credo de los apóstoles. Que nunca leyó el credo de los apóstoles puede leer y decir, esto aquí es esencial. Yo creo en Cristo, yo creo en el Dios Padre. Yo creo en el Consolador, yo creo que Cristo es el dueño de la iglesia, yo creo que Cristo resucitó, yo creo que Cristo fue un hombre verdadero que vino a la tierra, que padeció sobre Poncio Pilatos y que me dio vida eterna. Esas son cosas esenciales. O nosotros también podemos pensar en las cinco solas de la Reforma Protestante. Son puntos esenciales que solamente podemos encontrar salvación por gracia. Y solamente encontramos esa gracia por fe. Solamente tenemos eso en Cristo. Que solamente la Escritura es nuestra norma práctica de vida. Y que solamente a Dios se da la gloria y a ninguno otro. Entonces, estas son cosas esenciales. El gran problema es cuando nosotros empezamos a condenar y a hablar las cosas con hermanos que pintaron el pelo. Y decimos, tú no estás agradando a Dios, tú te vas al infierno. Cuando nosotros, y ahora hablo principalmente a los que no son argentinos, que venimos de una cultura donde el alcohol es malo, y que es algo así, que es solamente un reflejo del pecado de nuestro propio pueblo, que no sabe controlarse y se pasa, y venimos a Argentina y empezamos a juzgar a un hermano que toma una copa de vino. El problema está cuando nosotros empezamos a juzgar ahí. Cuando nosotros vemos un hermano que toma una cerveza y decimos, eso, Dios no se agrada de esto. A esto Pablo quiere decir que tenemos que tener cuidado. A eso nosotros tenemos que tener ojo, porque todos nosotros, no solamente los no creyentes, sino que todos nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Porque escrito está, dice Pablo, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Nosotros nos vamos a presentar delante del Señor un día. Y este pasaje quiere mostrar que nosotros no somos los jueces. Al final Cristo va a decir lo que le agradaba o lo que no le agradaba. Porque Cristo es el que va a mostrar el corazón que existía en cada uno. Es interesante que Pablo utiliza el versículo que es de Isaías 45, 23, porque este versículo también nos muestra la autoridad y la divinidad de Cristo. Porque el mismo texto que él utiliza en Filipenses 2, 9 y 10, para hablar que Cristo por su vida perfecta, su entrega, su obediencia y su sacrificio recibe un nombre que está sobre todo el nombre, por encima de todas las cosas, para que delante de su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Pablo no está hablando a nosotros como creyentes para que tengamos miedo del juicio, como si nosotros pudiéramos perder nuestra salvación de alguna manera. Porque justamente el versículo de Isaías, hablando sobre la soberanía de Dios, el versículo anterior de Isaías dice, mirad a mí y sed salvos.
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El objetivo de Pablo no es dar miedo. ¿Por qué estás juzgando? Tú vas a estar delante del tribunal de Cristo y ahí Él te va a condenar y tú te vas al infierno porque tú estabas hablando que el hermano no agrada a Dios. No es ese el punto. Porque cuando nosotros leemos las palabras de Cristo, Él dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, eso no significa que no vamos a estar delante del tribunal de Cristo, porque Pablo dice que existirá esto y va a ser de una manera individual. Cristo no va a agarrar un grupo, no va a agarrar la iglesia de 11 y hablar algo, sino que dice de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y este versículo debe llevarnos a un quebrantamiento, ¿no? A una humildad, a reconocer que delante del tribunal de Cristo yo no voy a presentar mi hermano con el pelo pintado. Delante del tribunal de Cristo yo no voy a presentar el hermano que tomaba o no tomaba una copa de vino. Delante del tribunal de Cristo yo no voy a presentar el hermano que usa el arete, el hermano que está con un tatuaje. Yo no voy a presentar ellos. Yo voy a presentar mi vida. Y el Señor va a decir, si yo lo que estaba haciendo era realmente para agradarle, o yo estaba haciendo para intentar vivir una vida de apariencias a otras personas. Pablo nos llama al revés de juzgar al otro en estos temas, mirar a nosotros mismos, porque nosotros mismos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Cuando yo era niño, yo viajaba más con mis padres y siempre en la carretera víamos los camiones. En Brasil, no sé, nunca viajé mucho aquí, pero existen muchos camiones en Brasil, porque en un momento de la historia de Brasil se decidió invertir en las carreteras y no en los trenes, y entonces hay muchos camiones. Y siempre hay algo curioso que son las frases que se quedan ahí abajo, ¿no?, de los camiones. Y entonces yo tengo algunas que dice, no me sigas, yo también ando perdido. No lo lavo porque quiero mucho a mi tierra. La creatividad es impresionante. Es mucho mejor dar que recibir, sobre todo golpes. Esa no es muy cristiana. Pero ahí vamos viendo el corazón, ¿no?, de cada uno que está manejando el camión. Pero hay una de las más conocidas, por lo menos en Brasil, que dice, solo Dios puede juzgarme. No sé si ya vieron esa en algún lado. Solo Dios puede juzgarme. Y a veces utilizamos esta frase para decir que otros no pueden juzgar a nosotros porque solo Dios puede hacer eso. El gran tema es que no tenemos temor de esto. Si solo Dios puede juzgarme, Dios es aquel que conoce los corazones. Dios es aquel que sabe la intención del corazón de cada uno. Cuando Pablo habla sobre el juicio de Dios, es para que nosotros tengamos humildad en la manera con la cual nosotros vivimos. Que antes de decir algo a mi hermano, yo tengo que mirar a mí mismo. Y el Señor nos enseñó eso, que antes de sacar la paja que está en el ojo de mi hermano, yo necesito mirar si no hay una trave que está en mi ojo. Delante de Dios yo no voy a presentar a mi hermano, yo me voy a presentar a mí mismo. Yo estoy buscando realmente glorificar a Dios en las cosas que la Escritura deja a cargo de mi conciencia. Y eso nosotros debemos volver al Evangelio para encontrar las razones y las motivaciones correctas para todo eso. Ahora debería darnos temor condenar a un hermano por algo que la Biblia no condena. Debería darnos temor vivir acusando, porque eso es el rol de Satanás y no de los hijos de Dios. Nosotros debemos buscar restauración. Nosotros debemos buscar pacificar, no pasando por encima de pecados y hablando, no, estás pecando, no hay problema, te recibo. Volviendo siempre a ese tema, estamos hablando sobre cosas que la Biblia no deja en claro y deja a la conciencia, como el tomar o el no tomar. Y nosotros también tenemos que estar abiertos, porque a veces cuando escuchamos palabras así, nos asentamos en el trono de nuestra sabiduría y decimos, listo,
Nadie puede juzgarme porque ahora yo estoy viviendo para agradar a Dios en algo que la Escritura no dice nada muy claro y entonces ni siquiera quiero escuchar tu opinión. Debemos ser humildes porque puede ser que podamos vivir engañados y que un hermano nos puede explicar y decimos, es cierto, el deseo de Pablo no era que todos sean débiles. El deseo de Pablo es que las personas puedan ser fuertes en la fe. Y por los débiles existir y los fuertes van a necesitar actuar de una manera distinta. Pero el ideal era que todos sean fuertes. Entonces necesitamos ser humildes para escuchar la opinión de nuestro hermano en cosas que todavía que la Escritura no dejó en claro, ¿no? Muchas veces solamente por nuestra pereza en estudiar algo, decidimos vivir una vida y decimos, no, yo voy a agradar a Dios viviendo así. Pero a veces solo pereza y vivimos en la ignorancia y no buscar realmente lo que la Escritura dice. A veces llamamos no esencial algo que la Escritura está diciendo que es esencial y que yo debo vivir, ¿no? Que por ignorancia nosotros no vivamos así, que esta palabra pueda hablar eso también a nosotros. Y terminando, la unidad no se trata de ocultar temas bajo alfombra. No es decir, no, de eso no se habla. Yo estaba hablando con Jada de una película de Encanto, no sé quién ya la vio. No se habla de Bruno. Es un tema de la familia, no podemos tocar en eso. Entonces, no podemos hablar sobre el Día del Señor. No podemos hablar sobre el ayuno. No podemos hablar sobre si el alcohol es bueno o malo. No podemos hablar sobre temas. No es así. La unidad está en poder hablar con mi hermano sabiendo que no habrá un juicio y no habrá un menosprecio. Y juntos encontrar dentro de la Escritura lo que es esencial y lo que no es esencial. Y poder vivir en unidad no es tener secretos y temas que no podemos hablar. Debemos buscar todo eso. Y no solamente dentro de la iglesia el 11, y eso es muy importante. Nosotros, eso se aplica a nosotros también cuando hablamos de otras denominaciones evangélicas, ¿no? Que piensan de manera distinta a nosotros en algunos temas. Hermanos que son pentecostales, por ejemplo, y que realmente buscan para vivir y agradar al Señor. Y nosotros, bautistas tradicionales, empezamos a escuchar el ruido y decimos, no, el ruido que hacen, eso no agrada a Dios. Cuidado. A eso Pablo está hablando. Cuidado. Tenemos que tener humildad. Debemos buscar siempre encontrar la mejor manera de agradar a Dios porque Cristo murió para esto, pero debemos tener cuidado de no juzgar. Y no estoy hablando de aquellos que usan de la fe para ganar plata, o aquellos que usan de un tipo de indulgencia emocional para ganar algo en cambio. A estos debemos enfrentar, defendiendo el Evangelio. Pero estoy hablando de hermanos que realmente buscan agradar a Dios y nosotros los condenamos. Romanos 14 nos dice que nosotros debemos ser una única denominación, que todos nosotros debemos ser bautistas. Lo que él dice es que todos nosotros debemos reconocer es que hay una iglesia de Cristo, donde nosotros creemos en la salvación por gracia, donde creemos que Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro juez y donde por medio del discipulado nosotros buscamos vivir para agradar. Eso habla Romanos 14. Y quizás algunos aquí pueden decir, yo no he vivido para agradar a Dios. Yo intento como cristiano, pero no puedo. Y otros dicen, yo no soy cristiano y me doy cuenta que estoy viviendo por mí mismo. El Evangelio es la verdadera medicina. Cristo crucificado, Cristo muerto, Cristo viviendo la vida que nosotros no pudimos vivir. Cristo muriendo la muerte que nosotros merecíamos morir. Y Cristo resucitando para darnos una vida que nosotros ahora podemos vivir. Por medio de la fe y del arrepentimiento, que nosotros podamos recibir este poder que viene del Evangelio para agradar a Dios y vivir bajo el señorío de Cristo. Nosotros no necesitamos agradar a Dios para ser salvos. Nosotros somos salvos y por eso vivimos para agradar a Dios. Que Dios nos ayude siempre a vivir para su gloria, porque esa es la medicina
para la enfermedad que muchas veces entra a la iglesia. El Evangelio es la medicina verdadera. Oremos. Padre Santo, gloria damos a tu nombre, Señor, por tu gracia, tu misericordia y el amor con el cual nos amas, oh Señor. Donde tu palabra dice que no nos llamas simplemente siervos, sino nos llamas amigos. Señor, que por medio de esta verdad del Evangelio que tú decidiste, a pesar de nosotros, porque nosotros vivimos en cualquiera, vivimos en nuestros deseos, en nuestros pensamientos, tú, Señor, descendió, nos amó y nos dio la vida eterna, que por medio de esto, por medio de esta amistad y este señorío que tenemos en ti, podamos vivir una vida que te agrada, Señor. Sabiendo de la diversidad de personas y opiniones que existen en la iglesia, que podamos vivir para tu gloria, recibiendo el hermano y glorificando a ti por medio de esto. Capacítanos, Señor, porque por nuestras fuerzas no podemos, Señor. Esa es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Amén.